Buenos días. Se abre la sesión. Primer punto del orden del día, observaciones y alegaciones al acta de la sesión de fecha 3 y 29 de abril de 2013, de la que el Pleno toma conocimiento. Señor portavoz de Izquierda Unida, ¿sí? ¿Alguna objeción al acta? No hay objeción. Señor portavoz del Grupo Socialista, ¿alguna objeción al acta? No. Señora portavoz del equipo de gobierno, ¿alguna objeción al acta? No hay objeción. Por lo tanto, entendemos que se somete a votación la aprobación de el acta de los días, las actas de los días 3 y 29 de abril, de las que el Pleno ha tomado conocimiento. ¿Votos a favor de esas actas? En contra, abstenciones, unanimidad. Segundo punto del orden del día, dación de cuenta al Pleno del expediente de generación de créditos por ingresos, expediente 3/2013. Tiene la palabra la portavoz del equipo de gobierno y concejala de Hacienda. Buenos días. El primer punto del orden del día comprende el hecho de dar cuentas del expediente de generación de créditos por ingreso por importe de 220.583,16. La generación de estos créditos o la modificación de créditos a incluir en los presupuestos tiene consecuencia ante la existencia de gastos que no podían demorarse hasta el ejercicio siguiente, para los que el crédito consignado en el vigente presupuesto de la Corporación es insuficiente y no ampliable, y dado que se han recibido por acuerdo de la Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Cáceres de fecha de 27 de marzo del 2013, por el que se aprueba la aportación económica correspondiente a la anualidad para el año 2013 denominada subvención al Ayuntamiento de Trujillo para celebración del primer Festival de Teatro Iberoamericano por importe de 25.000 euros. Y la resolución del consejero de Administración Pública del Gobierno de Extremadura, por la que se aprueba la distribución y gestión del Fondo de Cooperación Municipal destinado a las finalidades previstas en el presupuesto general, habiendo correspondido al Ayuntamiento la cantidad de 195.583,16 euros para el año 2013. Como una dación de cuentas, el Pleno ha tomado conocimiento de ella. Pasamos al tercer punto del orden del día, modificación de la ordenanza del impuesto sobre bienes, el IBI, BICE, bienes inmuebles de características especiales. Tiene la palabra la portavoz del equipo de gobierno y concejala de Hacienda. Se propone a debate y votación de la correspondiente sesión plenaria la modificación de la ordenanza fiscal reguladora y de impuestos sobre bienes inmuebles, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, número 30, 13 de febrero del año 2004, ordenanza en la que se propone a este Pleno la modificación del tipo de gravamen previsto en el artículo 9.3, apartado C de la mencionada ordenanza, en la cual lo que se trata es de suprimir las dos distinciones que se hacen en dicha ordenanza sobre bienes inmuebles de características especiales para englobarlo en un único apartado, un tipo de gravamen de carácter genérico para tales bienes. Actualmente, la ordenanza establece una clara distinción entre dos grupos de bienes de interés de características especiales, en el que aparece redactado en la ordenanza vigente en los siguientes términos: bienes destinados a la producción de energía eléctrica y gas, 1,3%, bienes destinados a autopistas, carreteras y túneles de peaje, 1,3%. Lo que se propone a la sesión plenaria es la supresión de dicha distinción, de tal manera que quedaría redactada en los siguientes términos: bienes inmuebles de características especiales, 1,3%, es decir, establecer un tipo de gravamen de carácter general. Por lo tanto, se somete a debate y votación la aprobación en los términos planteados de la modificación de la ordenanza, aprobación inicial y consiguiente publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres. Se abre un primer turno de intervenciones. Señor portavoz de Izquierda Unida, así es. Gracias, señor alcalde. Bien, buenos días a todos y a todas. Dado que es casi imposible in voce hacer cualquier tipo de aportación, puesto que no se puede recoger y tiene que venir previamente ya aprobada en la comisión, mi grupo no va a hacer ningún tipo de aportación a la ordenanza, a la modificación que se pretende hacer sobre la ordenanza de bienes inmuebles. Se agradece la aclaración sobre la distinción entre bienes de características especiales, y no ha dicho nada la señora portavoz sobre lo que se pretende. Entiendo que se pretenden dos cosas con esta modificación, ¿no? Por un lado, la inclusión, el tener un único apartado sobre bienes de características especiales, y por otro lado creo que la bonificación a un determinado tipo de bienes, ¿no? Si no es así, pues esperaré al segundo turno. Muchas gracias. Señor portavoz del Grupo Socialista. Sí, buenos días. Buenos días a todos los presentes.
Nosotros lo primero que vamos a hacer nuevamente es quejarnos, señor alcalde, por el tema de los plenos extraordinarios. En lo que va de año llevamos 8 plenos, 5 de ellos son extraordinarios, y yo creo que eso es una falta de respeto tanto a los grupos municipales, a los grupos de la oposición, como a las personas que pretenden, a los ciudadanos que puedan venir o pretender venir a un pleno. No tienen conocimiento de cuándo son. Los plenos se realizan los primeros miércoles de mes porque se hizo un acuerdo plenario en su momento que ustedes presentaron, y yo creo que los acuerdos plenarios son para cumplirlos, no para saltárselos a la torera. En este caso sí nos gustaría saber cuál es el motivo por el que hoy se trae un pleno extraordinario, porque un pleno extraordinario, como su nombre indica, es por algo extraordinario, y hoy los puntos del orden del día, que yo sepa, mi grupo así lo considera, no se ve nada relativo, o algo importante para realizar este pleno. Nosotros sabemos que tiene sus funciones también en el Senado, que yo creo que es un poco acorde por eso, por lo que se ha adelantado el pleno, pero también entendemos de que tenemos que priorizar cuáles son las cosas más importantes. En este caso yo creo que los ciudadanos de Trujillo necesitan saber cuándo se realizan los plenos, y sobre todo lo que tenemos que pedirle es respeto para ellos y para nosotros. Por último, le pedimos coherencia, le pedimos seriedad y responsabilidad en estos momentos tan difíciles que está atravesando la ciudad de Trujillo, independientemente de sus labores que tenga que realizar en el propio Senado. En cuanto a la modificación, pues estamos de acuerdo con esta modificación que se va a hacer. Sabemos, porque así lo vimos en comisión, que es una empresa a la que afecta en este caso Iberdrola. Con ello se va a recaudar del orden de 5 o 6.000 euros más para este ayuntamiento, que es muy importante, y queremos también manifestar nuestro agradecimiento al señor secretario, don Álvaro Casas, porque sabemos que es una persona que se está preocupando y ocupando de que estas cosas se puedan realizar. Por último, también, si me permite, sabemos que se va a trabajar en alguna modificación sobre esta ordenanza, y el Grupo Socialista le quería hacer una propuesta en el que de alguna manera se tomaran medidas para poder hacer la devolución del IBI a todas aquellas familias que se encuentren en exclusión y que estén pasando por malos momentos. Yo creo que es una propuesta importante, y creemos que es el momento de hacer política en mayúsculas. Sabemos también y lo hemos podido comprobar por el presupuesto de este año, que los incrementos que ha habido de ingresos por IBI están alrededor de un 40%, lo cual traducido en euros son 800.000 euros, más cercano al 1.000.000 de euros, por lo cual yo creo que tenemos más que insuficiente para poder hacer esta aportación, poder hacer esta ayuda. En cualquier caso, le digo, mi grupo va a presentar una moción en el próximo pleno en este sentido, y esperemos contar con el apoyo de los grupos políticos. Nada más y muchas gracias. Señora portavoz del equipo de gobierno. Sí. En cuanto a la modificación que se plantea, la ordenanza fiscal reguladora del IBI para bienes de características especiales, lo que se pretende con la modificación que se plantea, en primer lugar, es garantizar cierta seguridad jurídica que, tal y como estaba prevista en la ordenanza fiscal, determinaba en muchas ocasiones inseguridad jurídica, porque en muchísimas ocasiones las empresas, a la hora de llevar a cabo el devengo de dicho impuesto, encontraban, una cierta indefinición en la propia ordenanza fiscal, cuando las propias bonificaciones vienen establecidas ya por ley. Por tanto, lo que se pretende es establecer un tipo de gravamen de carácter general y, por supuesto, hacer referencia a esas bonificaciones a las que hacía el portavoz de Izquierda Unida. Así es que ya, repito y reitero, vienen establecidas y definidas por la propia ley. Además, con ello lo que tratamos es de dar cobertura a un problema que se venía planteando, porque tal y como estaba definida en la norma, en muchísimas ocasiones aquellos que no encontraban cabida en la definición que hasta el momento venía determinada en la ordenanza fiscal, lo que alegaban era esa bonificación supletoria que viene establecida del 0,6%. De esta manera establecemos un tipo de gravamen genérico, y reitero, las definiciones ya vienen establecidas por norma de rango superior, es decir, por una ley, con lo cual no hay ningún problema a la hora de establecer y definir las propias bonificaciones, que, reitero, ya vienen definidas por la norma y con la ordenanza en los términos que aparecía previsto, lo que daba lugar en muchísimas ocasiones era a confusión. En cuanto a la cuestión que planteaba el portavoz del Partido Socialista, por contestarle, y aunque no es una cuestión que está prevista en el orden del día ni debe ser objeto de debate, en cuanto no aparece reconocido, pero sí que le voy a contestar.
No existe ninguna razón por la que el equipo de gobierno, establezca o convoque los plenos. Sí es verdad que la propia legislación establece que es potestad de la Presidencia la convocatoria de los plenos. Y se ha respetado esa convocatoria siempre que ha sido posible. La última sesión plenaria caía en unas fechas que eran efectivas, que era el 1 de mayo. Y ese ha sido el motivo de hacer la convocatoria. Y en segundo lugar, decirle que cuando hace referencia a la cuestión del orden del día, si es extraordinario o no es extraordinario, le voy a hacer dos aclaraciones. En primer lugar, cualquier convocatoria del orden del día puede ser ordinaria, es decir, las convocatorias ordinarias que aparecen prefijadas en la norma. Pero también es verdad que la prefijación a veces y la organización y funcionamiento de cualquier órgano colegiado en cualquier administración también tiene que obedecer a lo que es la práctica usual. En muchísimas ocasiones nos vemos obligados y abocados a convocar plenos extraordinarios porque estamos pendientes de informes, y a las pruebas me remito, es decir, hemos convocado plenos ordinarios, pero consecuentemente y de manera seguida hemos tenido que convocar plenos extraordinarios porque hemos tenido ausencia de informes que deben ser emitidos por las correspondientes consejerías. Y en cuanto a la matización que hacía respecto al orden del día, es decir, es que en el orden del día todas y cada una de las convocatorias que se han hecho con carácter extraordinario se han convocado como convocatorias con el orden del día prefijado en la norma, es decir, con carácter ordinario incluyendo el punto de ruegas y preguntas. Por lo tanto, no veo yo que a día de hoy no se haya respetado ninguna convocatoria de carácter ordinario, aunque se establezca con carácter extraordinario cuando no se respete la fecha que estaba preestablecida. Se abre un segundo turno de intervenciones. Señor portavoz de Izquierda Unida, SIEX. Gracias, señor alcalde. Bien, no voy a entrar en el debate que están manteniendo ustedes, porque entiendo que eso forma parte del punto número 10 del orden del día, en el que yo sí haré mi reflexión oportuna al respecto. Y que tendrá que ver con el concepto de planificación, le adelanto. Pero en el punto en el que tenemos, mire, si el Pleno es el órgano máximo de la voluntad del pueblo, donde se tiene que debatir y se tiene que expresar públicamente las consideraciones que cada grupo político tiene al respecto, no tiene sentido venir a un pleno a debatir sobre algo que ya se ha aprobado. Es decir, si está aprobado, no tiene por qué debatirse. Simplemente venimos, votamos y nos vamos. ¿Por qué digo esto? Pues porque a mi grupo le gustaría hacer un montón de apreciaciones sobre la modificación de la ordenanza de bienes inmuebles. Sin embargo, no podemos hacerla puesto que no tiene sentido. Ya están aprobadas en el sentido de que ya está dictaminado previamente por una comisión y aquí simplemente venimos a aceptar o no lo que se nos propone. Por lo tanto, repito lo que dije en mi primera intervención, no vamos a hacer ningún tipo de apreciación. Pero en aras a que el municipio necesita, los ciudadanos necesitan saber qué es lo que vamos a aprobar, por lo menos vamos a ser claros y vamos a decir a la gente, mire usted, se va a aprobar una ordenanza que va a hacer esto. ¿Por qué? Yo creo que no está muy bien definido que son bienes inmuebles de características especiales. Y sería interesante que los ciudadanos, cuando vean este pleno, sepan que vamos a modificar una ordenanza para un tipo de bienes determinados. No para todos los bienes, sino para los bienes que se consideran de características especiales. Y habrá que decirles qué son esos bienes de características especiales y qué vamos a hacer con otro tipo de inmuebles, que también la gente se plantea. Porque ¿paga todo el mundo el mismo IBI? Hay bienes que pagan más. Hay bienes inmuebles que están exentos de pagar el IBI. ¿Cuáles y por qué? Es decir, ese tipo de cuestiones son las que a nosotros nos gustaría debatirnos. Sin embargo, bueno, pues aceptamos que simplemente hablemos sobre la modificación de la ordenanza de bienes inmuebles y evidentemente aceptamos, nos parece interesante la modificación que se plantea, pero repito, nos hubiera gustado también hacer mayores aportaciones y nos sumamos a lo que decía el portavoz del Partido Socialista. Seguramente planteemos ya, que va a ser la dinámica, pues mociones al respecto de los puntos que se pretenden traer al Pleno. Nada más y muchas gracias. Señor portavoz del Grupo Socialista. Sí, gracias, señor alcalde. En principio, y lo vuelvo a repetir nuevamente, estamos de acuerdo con esta modificación. Creemos, y el Grupo Socialista, así lo piensa, yo creo que entra dentro de su ADN, creemos que es necesario que pague la gente o las empresas que más tienen, eso por supuesto, y estamos de acuerdo. En la contestación que me hacía la portavoz del Partido Popular sobre el tema de los plenos, mire, pues yo sí considero que es importante y me parece que eso es hacer un poco de demagogia. Cuando se estableció al principio de la legislatura unos momentos, unas pautas para plantear los plenos, se dijo muy claro y fue un planteamiento que hicieron ustedes. Además recuerdo perfectamente que nos dijeron que lo íbamos a hacer los miércoles, el primer miércoles del mes, y lo hacíamos por la mañana con intención de evitar el gasto energético.
Me refiero a las luces que se siguen dando por la mañana a las 10:30. Es decir, no sé, creo que son justificaciones algo tontas para mí en ese caso, ¿no? Y por otro lado, creemos que en los plenos extraordinarios, como bien ha dicho la portavoz popular, hay momentos en que hay que hacerlo porque se están pendientes de informes y hay ciertos aspectos que hay que tener en cuenta, y yo ahí lo reconozco y no vamos a oponernos en ese sentido. Pero en este caso, en el pleno de hoy, no tiene lugar, no tiene cabida eso. Con lo cual, le pedimos lo mismo, le pedimos seriedad, le pedimos responsabilidad. Y vamos a intentar hacer las cosas bien, porque el Pleno es el máximo órgano de representación de los trujillanos y no podemos quitar la voz a los trujillanos. Los trujillanos no saben cuándo son los plenos. Y aquí quiero agradecer a las personas que están hoy aquí presentes, vienen porque quieren informarse, quieren estar informados y quieren participar en los plenos. Estamos hablando muchas veces de la participación de los ciudadanos dentro de la vida política, si es que no los dejamos los propios políticos que estén y que participen. Por eso les pido seriedad y responsabilidad con los plenos. Y si se tiene que reunir la Junta de Portavoces y modificar el horario y el día de los plenos, pues que se reúnen, que se modifiquen. Nada más y muchas gracias. Señora portavoz del equipo de gobierno. En cuanto a los planteamientos que se han hecho referente a la ordenanza fiscal y a la posibilidad de definir si hay algún tipo de bienes que pueda quedar exento del pago del IBI o las devoluciones de IBI a las que hacía referencia el portavoz del Partido Socialista, es decir, en cuanto a las devoluciones de IBI de carácter general, es decir, aquello que afecta a bienes inmuebles urbanos, es decir, todos aquellos que no tienen características especiales, los cuales aparecen claramente definidos en la ley, que son todos aquellos que se refieren a suministros de gas, electricidad, carreteras, peajes, etcétera, es decir, todos aquel conjunto digamos, de empresas que prestan este tipo de servicios son bienes de características especiales. El resto, y por no hacer una mezcla y confundir a la ciudadanía, es decir, no estamos subiendo ni estamos cambiando el tipo de gravamen de los bienes inmuebles de naturaleza urbana, es decir, de las viviendas o residenciales de cada uno de los ciudadanos, sino que lo que estamos revisando, lo que estamos modificando es todos aquellos IBIs que afectan a bienes inmuebles de características especiales que, reitero, tienen que ver con suministro de energía, gas, electricidad, carretera, pagos de peajes, etcétera, etcétera. Es decir, que nada tienen que ver. En cuanto a esas devoluciones a las que se hacía referencia de los bienes inmuebles, decir que ya la propia norma establece la posibilidad de que pueda solicitar el interesado el fraccionamiento cuando no pueda hacer el frente al pago, y de hecho se ha aprobado la posibilidad de que se pague ese IBI de manera fraccionada. En cuanto a las exenciones, están previstas en la ley y no establecen determinadas exenciones, sí ciertas bonificaciones, dependiendo, una de las que se aparece reconocida en la propia norma y en la propia ordenanza y en la propia ley de haciendas locales son bonificaciones en cuanto, dependiendo del devengo de los años o incluso a aquellos que tienen la condición de familias numerosas. Por lo demás, decir, desde el ayuntamiento sí que se ha aprobado, reitero, esa aprobación de ese fraccionamiento del IBI, pero de verdad no mezclemos una cuestión con otra, porque al final genera la duda y la ciudadanía entiende que lo que estamos es revisando el IBI que paga cualquier ciudadano, es decir, el IBI sobre la vivienda, y no eso lo que está debatiéndose en esta sesión plenaria. Y no me gusta entrar de manera reiterada a una cuestión que ni estamos debatiendo porque no es el objeto de debate de este punto, pero al portavoz del Partido Socialista yo también le pido coherencia y sentido común. Coherencia y sentido común, y no aprovechar determinadas cuestiones para hacer demagogia. Dice usted que no hagamos demagogia. El que está haciendo demagogia con la cuestión de las convocatorias del orden del día es usted. Es usted el que está haciendo demagogia en este punto, cuando desde la responsabilidad y el ejercicio de la oposición y el control, como bien decía el portavoz del partido Izquierda Unida, sí es donde corresponde hacer el ruego, donde corresponde hacer la pregunta y no mezclar por una cuestión de orden, es en ruegos y preguntas. En segundo lugar, en cuanto a la organización y funcionamiento y planificación, por supuesto, cuando se hace la aprobación, la organización y funcionamiento de los órganos colegiados, tanto de los principales como son las sesiones plenarias, como de las comisiones, se tienen en cuenta unos criterios de organización y funcionamiento que vienen establecidos incluso en la propia ley de bases de régimen local, y a más, es decir, incluso ampliando los plazos dentro de los límites que marca la propia norma de la ley de bases de régimen local, y siendo mucho más flexible para que establezcamos una cierta dilación en el tiempo desde las convocatorias y la celebración tanto de las comisiones como de las sesiones plenarias. En cuanto a la referencia que usted hacía de si debe ser celebrado de manera reiterada y respetando
la fecha que se ha establecido y que se ha preestablecido, evidentemente se preestablece inicialmente todos los miércoles o el primer miércoles de cada mes. Ese es el acuerdo al que se llega. Pero también es verdad que si usted se lee la Ley de Bases de Régimen Local, la obligación de este ayuntamiento sería hacer los plenos de manera bimensual. Y nunca este Gobierno va a entrar a hacerlo de manera bimensual, porque entendemos que por ese derecho de participación que tiene el ciudadano, en muchísimas ocasiones se han celebrado plenos en los que sí, a las pruebas me remito, y si usted revisa convocatorias de orden del día, no había mucho contenido. Se ha respetado incluso únicamente con un punto que garantiza ese derecho de participación del ciudadano, que es ruegos y preguntas. Por lo tanto, le pido, por favor, que desde la responsabilidad del ejercicio que supone estar sentado en la oposición, haga usted las matizaciones y las precisaciones correctas y no quiera hacer demagogia diciendo que coartamos la participación de los ciudadanos, porque eso no es verdad. En esta sala de pleno se participa más que nunca. Se participa más que nunca. Nunca en otras legislaturas han tenido la oportunidad los ciudadanos de hacer ruegos y preguntas y participar activamente en convocatoria ordinaria o extraordinaria. Incluso en la última, le recuerdo que ni siquiera estaba previsto el punto de ruegos y preguntas y se dio la oportunidad de que personas que estaban aquí asistiendo al pleno hicieran las preguntas oportunas. Por lo tanto, no le voy a permitir que diga que este Gobierno coarta el derecho de participación de los ciudadanos, porque eso no es cierto, señor Acero. Y en cuanto a la planificación, estoy de acuerdo que debe actuarse de una manera planificada. Y la cuestión es la siguiente, y le voy a plantear una cuestión. Nosotros inicialmente hacemos una previsión. Y también es verdad, le reitero, que por eso, por motivos de planificación, en muchas ocasiones es imposible determinar el orden del día de determinadas sesiones plenarias, y por un motivo de planificación y de no entrar a la improvisación y de no suponer un mayor coste al que usted hace referencia con el tema de la luz durante el día, si se hace es simplemente por favorecer el trabajo de los medios de comunicación, que también merecen un respeto y que también juegan una labor muy importante retransmitiendo los plenos y dando la oportunidad de que todas aquellas personas que no pueden estar aquí presentes puedan visualizarlo desde sus casas. Por lo tanto, señor Acero, le reitero que en cuanto a en aras a esa planificación es el motivo por el que en muchas ocasiones se convocan plenos extraordinarios, que le reitero que en el caso del pleno de este mes no es ningún motivo falta o ausencia de determinados informes, sino más bien la coincidencia con las fechas, que le repito, que coincidía el 1 de mayo con un miércoles que era festivo. Y ese ha sido el motivo. Y además, por esa cuestión de costes a la que usted hace referencia, en ningún sentido tiene que se respete, que de hecho lo respetamos, sobre todo porque tengan la oportunidad de participar, reitero, aun cuando se establece un único punto en el orden del día, ruegos y preguntas, pero por una cuestión de costes, lo que se trata de evitar es hacer pleno de una manera reiterada y desordenada, ordinario y extraordinario, y por eso a lo mejor hay que plantearse la planificación de los plenos, pero desde el punto de vista de que sean plenos con contenido y que al final aminoren el coste a esta administración. Nada más y muchas gracias. Suficientemente debatido el asunto, se pasa a votación la modificación de la ordenanza del impuesto sobre bienes inmuebles y vice bienes inmuebles de características especiales. ¿Votos a favor? En contra, abstenciones, se aprueba por unanimidad. Cuarto punto del orden del día, denegación de bonificación a Fotovatio. Tiene la palabra la portavoz del equipo de gobierno y concejala de Hacienda. No sé si, por una cuestión de orden, yo no sé si hacemos el debate conjunto o por separado. Como estimen oportuno. Es una cuestión de, como estimen los portavoces. Entienden que se pueden debatir de manera conjunta, porque pues se debaten de manera conjunta la denegación, el punto número 4 y número 5, denegación de bonificación a Fotovatio y denegación de bonificación a Navidul. Vamos a ver. La propuesta que se hace para ser objeto de debate y votación es la siguiente. La empresa Navidul Extremeña S.A. en febrero del 2011 presenta un escrito solicitando una bonificación sobre el impuesto a actividades económicas del 50%, el cual aparece establecido en la ordenanza fiscal reguladora número 32 de 17 de febrero del 2004, que aparece publicada el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, que está vigente y que se establece en su artículo 9. Esa bonificación del 50% sobre las cuantías a lo que se refiere Navidul, por favor. A lo que se refiere Navidul son, por un lado, 84.000 euros, por otro lado, es decir, por otro importe, 570, 500
78,89 y un tercer importe de 347,58. Repito, el importe más grande viene dado por la cuota correspondiente de 84.696,85. La suma total que correspondería a abonar por impuestos a actividades económicas sería de 85.623,22 euros correspondiente a la empresa Navidul y solicita la bonificación del 50%. Reitero que esa bonificación la solicita en febrero del 2011. En segundo lugar, y por lo que se refiere a la empresa Fotovatio, en octubre del 2011 solicita una bonificación correspondiente a lo que le correspondería abonar por el impuesto a actividades económicas, cuyo montante económico asciende a 43.097,24 céntimos de euros, correspondiente a dos cuotas. Por un lado, una de 28.732,02 y otra cuota correspondiente a un importe de 14.365,22 euros. Por tanto, ambas empresas lo que solicitan es la bonificación del 50% en aras a lo que aparece establecido en el artículo 9 de la ordenanza fiscal. Sometemos a debate y votación la denegación de dicha bonificación en cuanto a una cuestión meramente de lo que la propia normativa establece. La propia normativa, la propia ordenanza fiscal prevé la posibilidad de que estas empresas soliciten una bonificación en base a lo que establece la ordenanza, pero la propia ordenanza establece que la concesión de dicha bonificación es de carácter potestativo, es decir, que puede o no puede concederlo el ayuntamiento, y en tanto en cuanto esas bonificaciones son aprobadas en una ordenanza que es aprobada en sesión plenaria, debe ser el propio pleno el que decida sobre la posibilidad o no de la concesión de esa bonificación. La propuesta del Gobierno es la denegación de dichas bonificaciones, sobre todo por una cuestión muy simple. Estamos remontándonos, digamos, a dos bonificaciones que son solicitadas en el año 2011, por lo tanto, una previsión de ingresos que ya estaba contemplada. Es decir, la bonificación del 50% supondría, digamos, aminorar esos ingresos en el 50% y, por tanto, desestabilizar las cuentas. Esa es la razón por las cuales se propone la denegación por parte del Gobierno de dichas bonificaciones solicitadas tanto por la empresa Fotovatio como por la empresa Navidul. Se abre un primer turno de intervenciones. Señor portavoz de Izquierda Unida, SIEX. Gracias, señor alcalde. Bien, compartiendo la propuesta del equipo de gobierno, nosotros vamos a ser mucho más sintéticos. Si en época de crisis les estamos exigiendo a las personas físicas que quien más tenga, más contribuya, a las personas jurídicas tenemos que hacer lo mismo. Señor portavoz del Grupo Socialista. Sí, gracias, señor alcalde. Bueno, yo creo que está claro, ¿no? No podemos más que estar de acuerdo con este punto, evidentemente, que no se les haga esa bonificación, y más que nada porque se puede producir también un agravio comparativo con cualquier empresa de Trujillo, ¿no? Es decir, por muy grande o muy pequeña que sea, yo creo que cualquier empresa podía tener acceso a este tipo de bonificaciones. Nos cabe una duda, que no sé si será cierta o no. Creemos que el año pasado ya tuvimos la oportunidad de cobrarles el 100%, y yo creo que no se pasó comunicación al hogar para que se ejecutara el cobro del 100% del importe. Es decir, ahí hubo un poquitín de dejadeo que se nos pasó entre unos y otros, se pasó la cosa, pero creemos que sería importante quizá que si se pudiera corregir ese importe que se dejó de cobrar el año pasado, más que nada atendiendo un poco a las necesidades que tiene este ayuntamiento y a las necesidades que están teniendo los trujillanos. Por lo demás, nada, yo creo que ellos tuvieron su excepción durante 5 años, como correspondía por ley, y creo que ahora, a partir de ahora, lo que tienen que hacer es pagar religiosamente, como pagan todos y cada una de las empresas que hay en Trujillo, que abonan sus impuestos de manera fiel. Nada más y muchas gracias. La concejala de Hacienda. Bien. Bueno, pues parece que todos estamos de acuerdo en esa denegación de bonificación a estas empresas, entre otras cuestiones, porque aparte de por la situación económica por la que estamos atravesando y porque al final todos tenemos, digamos, que abonar los impuestos que corresponden, y como hacía referencia el portavoz de Izquierda Unida SIEX, dice cada uno que contribuya en la medida de sus posibilidades o de sus capacidades.
pero también por otra razón importante. Es decir, no olvidemos que tenemos una ordenanza fiscal, que estas empresas lo que han hecho es solicitar lo que la propia ordenanza fiscal prevé, es decir, la posibilidad de obtener una bonificación. Y que al final tenemos la decisión de concedérsela o no, y que la propuesta desde el Gobierno ha sido la denegación, entre otros motivos por los que he expuesto anteriormente. Y en cuanto a la cuestión o a la matización que planteaba el portavoz del Partido Socialista, hacía referencia a que ha habido una dejadez en no cobrar el 100% del año anterior. Le digo que cuando este Gobierno ha tenido conocimiento de esto ha sido escasamente hace unos días, cuando el Organismo Autónomo de Recaudación pone en nuestro conocimiento que existen estas reclamaciones de esa fecha. Entonces, evidentemente, claro, una vez que se tiene conocimiento de esto y en coordinación, lo que nos extraña es por qué nunca, o sea, si en 5 años, como usted decía, han tenido la correspondiente exención, ¿por qué cuando les ha correspondido no se les ha pedido la liquidación correspondiente al año en curso, al ejercicio correspondiente, sino que ellos hacen su solicitud correctamente en febrero del 2011, reciben la callada por respuesta, el tiempo pasa y al final el organismo autónomo es cuando nos traslada a nosotros, que tenemos, digamos, la potestad de dar aplicación a lo que establece la ordenanza fiscal, nos dice, está pasando esto, ahora la decisión la tenéis vosotros de aplicar o no la bonificación que se recoge en la ordenanza fiscal. Y eso es lo que ha hecho el Gobierno a partir del momento en que tiene conocimiento, lo que ha determinado es la no bonificación, porque reitero, es algo que se remonta al 2011, por lo tanto nos supondría ahora la devolución del 50% de lo ya ingresado y con una cuestión más, es decir, que en cualquier caso, es decir, plantear o no plantear la bonificación sería siempre informado desfavorablemente, tanto por los servicios de intervención, porque es que ya está contemplado en aras a la propia Ley de Estabilidad Presupuestaria que está aplicándose rigurosamente a día de hoy, pero también por una cuestión meramente de haber informado desfavorablemente también el presupuesto al haber reducido o aminorado en ese importe. Por lo tanto, no solamente la situación económica, que es, digamos, muy importante, sino también el propio derecho, tal y como aparece preestablecido en la ordenanza fiscal. Es potestativo y potestad de este Gobierno acordar la denegación de dicha bonificación. Se abre un segundo turno de intervenciones. Señor portavoz de Izquierda Unida, así es. Sí, muy brevemente. Yo creo que lo ha explicado bastante bien la concejala portavoz, es decir, hay bonificaciones que son obligadas por ley y otras que son potestativas y de carácter rogado. Potestativa quiere decir que es potestad nuestra y de carácter rogado, que tienen que ser solicitadas por la empresa. Eso significa que no hay indefensión por parte de las empresas. Es decir, que no estamos tratando desigualmente a iguales, sino que tú solicitas y es el Pleno de la corporación quien determina si se concede o no esa bonificación. Y a mí, sinceramente, me parece un buen trabajo hecho y estamos totalmente de acuerdo con esa denegación de bonificación. Señor portavoz del Grupo Socialista. Sí, gracias, señor alcalde. No, solamente, y yo creo que eso sí teníamos que dar conocimiento también a los ciudadanos, es que estas empresas nos pueden exigir por vía judicial estas bonificaciones. Que puede ser que quizás en un momento dado la justicia se ponga de su parte y tengamos que hacer esa devolución y que va a tener un coste añadido de tasas judiciales, etcétera, etcétera. Pero que aún así, aún poniéndonos en lo peor, yo creo que es necesario actuar de esta manera. Pero también es cierto que creo que los trujillanos tienen que tener conocimiento de que de alguna manera nos puede costar algún dinero. Por otro lado, no le echaba en cara lo del asunto del OAR, que el año pasado se quedó sin cobrar. Yo sé que, bueno, aquí en el Ayuntamiento entran muchos documentos y muchas veces no se puede estar pendiente de todo, pero que sepamos también que ha sido un poco, no de dejadez quizá he utilizado una palabra que no debiera, pero sí que ha sido pues una falta de atención a un acto como este. Y más que nada, vuelvo a repetir, por la situación en la que estamos ahora atravesando y que el dinero, todo el dinero que pueda venir a este ayuntamiento, bienvenido sea, y más que nada, pues, bueno, porque hace falta y porque todo lo que venga va a ser poco para aminorar la situación que están pasando muchas familias trujillanas. Nada más y muchas gracias. Señora portavoz del equipo de gobierno. Pues yo creo que al final todos estamos de acuerdo en que debe ser acordada la no denegación en los términos que hemos puesto cada uno de los distintos grupos que hemos intervenido. Es verdad que sí existe o se trata de estar absolutamente coordinados tanto del Servicio del Organismo Autónomo de Recaudación como desde la Concejalía de Economía y Hacienda, y es verdad que en muchas ocasiones, bueno, pues dice usted bien,
entran demasiados documentos y a lo mejor puede ser que alguno se traspapele. Pero sí es verdad que lo que se trae hoy aquí es algo que se remonta, reitero, a febrero del 2011, por lo tanto no es una cuestión del año anterior, sino de mucho antes, y como decía antes, ningún sentido tendría que a día de hoy, tal y como tenemos la normativa, esa ordenanza fiscal reguladora, que a lo mejor hay que repensar un replanteamiento o cuando menos un reglamento que desarrolle dicha ordenanza fiscal, porque sí es verdad que se hacía referencia a que todos deben contribuir en la medida de sus posibilidades, en la medida de sus capacidades económicas. A lo mejor hay que repensar en trabajar un reglamento complementario que desarrolle esa ordenanza fiscal, que especifique de manera más detallada qué empresas deben recibir esa bonificación, qué empresas no, dependiendo de la magnitud de las empresas, porque no olvidemos que también en los tiempos que corren, en estos tiempos de crisis, cualquier bonificación, cualquier exención, cualquier fraccionamiento a las empresas no deja de ser una motivación para el establecimiento de empresas, y también tenemos que velar por ese interés general, por ese interés también de no perder aquellos ingresos que nos pueden venir, pero también tenemos que velar pues porque en nuestra ciudad se establezcan cuanto más empresas mejor, porque al final eso nos va a enriquecer no solamente económicamente, sino desde el punto de vista social. Por eso, es decir, a lo mejor hay que repensar un reglamento digamos que complemente esa ordenanza fiscal y que haga esas matizaciones oportunas, pero que será una cuestión posterior. Es decir, la cuestión que mantenemos y que debatimos hoy es esa denegación de las bonificaciones tanto a la empresa Navidul y Fotovatio por ese impuesto de actividades económicas. Nada más y muchas gracias. Por lo tanto, suficientemente debatidos el punto número 4 y número 5 del orden del día, pasamos a votar separadamente la denegación de la bonificación del IAE a la empresa Fotovatio. ¿Votos a favor de la denegación? En contra, abstenciones, unanimidad. Quinto punto del orden del día, denegación de la bonificación a Navidul, de la bonificación de IAE. ¿Votos a favor? Abstenciones, en contra, unanimidad. Sexto punto del orden del día, modificación puntual número 16 de las normas subsidiarias de Trujillo, aprobación provisional. Tiene la palabra la concejala de Urbanismo y portavoz del equipo de gobierno. Sí. Bueno. Este punto, digamos que es un mero trámite burocrático. Como saben, se aprobó inicialmente en el Pleno de la Corporación, en la sesión celebrada el pasado 27 de marzo del 2013, la modificación puntual número 16 de las normas subsidiarias del planeamiento de Trujillo, promovida por el Ayuntamiento y redactada por el Servicio Técnico del mismo, consistente en modificar los artículos 54, 55, 141, 171 y 172 de la normativa urbanística referente fundamentalmente a todo lo que tiene que ver con equipamientos y tipologías de naves industriales y almacenes. En definitiva, lo que se pretendía con dichas modificaciones era ni más ni menos posibilitar la rehabilitación, la recuperación, la reutilización de edificios que actualmente están en uso y tienen problemas desde el punto de vista de la ubicación y de la concesión incluso de licencias de actividad, es decir, que ya fue objeto de debate en el momento de su aprobación inicial, pero también lo que nos permite, digamos, es la recuperación de dichos edificios para que no queden en desuso. Por lo tanto, una vez transcurrido el plazo de alegaciones después de esa aprobación inicial, lo que corresponde ahora es la aprobación provisional para la consiguiente remisión a la Consejería de Fomento, Ordenación, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo a los efectos de su aprobación definitiva. Se abre un primer turno de intervenciones. Señor portavoz de Izquierda Unida SIEX. No intervención. Señor portavoz del Grupo Socialista. Sí, gracias, señor alcalde. No solamente ratificarnos en la postura que mantuvimos en el pleno del 27 de marzo, que estábamos de acuerdo con esta modificación, creíamos que era importante, y también manifestar nuestra satisfacción porque en ese pleno y a propuesta del Grupo Socialista se ha creado una comisión de industria que ya adelantamos a todos los trujillanos que está trabajando y que está trabajando de una manera efectiva para solucionar todos aquellos problemas que había en este sector. Y como coletilla decirles que algunas propuestas del Grupo Socialista son buenas y yo creo que deberían de tomar en consideración algunas más de las que hacemos. Nada más y muchas gracias. Señora portavoz del equipo de gobierno. Pues decir que en cuanto a esta aprobación provisional,
lo que nos va a permitir, una vez que está aprobada definitivamente, digamos, es la reutilización de muchísimos espacios, solventar muchísimos problemas que tienen muchísimas industrias en nuestra ciudad, ubicadas en distintas zonas. Ya lo decíamos entonces y lo reiteramos hoy, es decir, no es un problema que se centre a un sector ni a una zona, es un problema que se hace extensible a las distintas zonas de nuestra localidad, extensible a muchísimos establecimientos que ya están puestos en marcha y muchos de los cuales carecen de la correspondiente licencia de actividad, que debido a problemas urbanísticos no se ha podido entrar a la concesión de la misma. Y decirle, bueno, que desde esa Comisión de Industria se está trabajando codo con codo, se está participando activamente desde que se ha creado por los 3 grupos con representación en esta corporación, desde el consenso, desde la coherencia y desde el sentido común. Y también aprovechar para que públicamente aparecía en prensa el hecho de que se ha constituido formalmente una asociación de hosteleros, de representantes de determinadas zonas de nuestra localidad, para aprovechar y decir que bueno, nos gustaría contar con la participación activa de esa persona para que tenga voz en esa Comisión de Industria, para que participe activamente, para escuchar sus propuestas, porque desde luego nos va a facilitar muchísimo el trabajo a todos, no solamente desde esas propuestas que haga desde el Gobierno, sino también conocer directamente las problemáticas que tienen de manera directa y por alguien que hable en nombre de todos. Nada más y muchas gracias. ¿Considera un segundo turno de intervenciones? Por lo tanto, sometemos a votación la modificación puntual número 16 de las normas subsidiarias de Trujillo, aprobación provisional. ¿Votos a favor? En contra, abstenciones, unanimidad. Punto número 7 orden del día, reglamento interno de funcionamiento. ¿No? Abstención, perdón, no te he visto aquí. Abstención, una abstención, mayoría. Discúlpame. Punto número 7, reglamento interno de funcionamiento Comité de Seguridad y Salud Ayuntamiento de Trujillo. Tiene la palabra la portavoz del equipo de gobierno. Como por remontarnos un poco a los antecedentes y explicar, es decir, lo que se somete a debate y votación es puramente el reglamento interno de funcionamiento del Comité de Seguridad y Salud del Ayuntamiento de Trujillo, un comité que ha sido de nueva creación y, por oponer antecedentes, desde el mes de diciembre, desde el equipo de gobierno se viene trabajando para dar cumplimiento a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y para crear un Comité de Seguridad y Salud en el que se marquen las directrices, en el que se marquen las políticas en el ámbito de lo que es el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Es decir, que exista un trabajo coordinado a través de ese Comité de Seguridad y Salud. Una vez creado y designado y constituido el mismo, es necesario un reglamento interno que regule su funcionamiento. Aunque bien es verdad que dicho reglamento interno de funcionamiento del Comité de Seguridad y Salud establece la propia normativa, que basta con que sea aprobado por el propio pleno del comité, basta con que fuera por el propio pleno del comité. Nosotros hemos querido elevarlo al Pleno porque entendemos que garantizar la seguridad y la salud en el trabajo debe ser algo que debe ser tratado pues en órganos con una mayor relevancia, como puede ser el Pleno, porque no se trata ni más ni menos de hacer un trabajo coordinado, de garantizar la seguridad, la salud y la integridad física de los trabajadores a través de ese Comité de Seguridad y Salud. Hemos tenido ya contactos y reuniones con este comité. Lo que vamos a garantizar es la periodicidad y rendir cuentas y marcar las directrices y las políticas en este ámbito, muy necesario. Decir que además es un logro en este ayuntamiento porque nunca había existido Comité de Seguridad y Salud y porque, por ende, tampoco había existido reglamento que regulara el funcionamiento de este órgano colegiado, paritario, de consulta, digamos, de punto de encuentro entre el ayuntamiento, así como también entre los trabajadores. No olvidemos que, aunque estamos hablando de una administración, no deja de existir sectores o áreas de especial relevancia en la que existe un riesgo mayor de siniestralidad si no hay esa coordinación, si no hay esa colaboración en el uso de los equipamientos. Y eso es lo que se pretende desde este comité, tener, digamos, un control exhaustivo de que se usan los EPIs, tener un control exhaustivo y también conocer y hacer incidencias en el caso en que no se haga un uso reiterado de los mismos, porque digo que al final somos corresponsables todos en el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y que cualquier accidente al final supone una responsabilidad solidaria de todo. En definitiva, lo que se trata con este reglamento es, digamos, garantizar el funcionamiento y organización interno de ese Comité de Seguridad y Salud, que creo que ha quedado desgranado básicamente cuál es el contenido, cuál es el objeto y el fin del mismo.
Se abre un primer turno de intervenciones. Señor portavoz de Izquierda Unida, así es. Gracias, señor alcalde. Bien, de la lectura de la documentación se observa un buen trabajo y yo creo que hay que agradecer a la concejala responsable del área el trabajo realizado porque, sinceramente, francamente nos parece bien, muy bien el reglamento, ¿no? La fuerza política a la que represento, aunque a veces se traga unos sapos estupendos, tiene a bien siempre aprobar aquello que viene avalado por los sindicatos. Digo que a veces nos tragamos unos sapos interesantes, ¿no? Y bueno, pues basta con ver que ha habido un acuerdo unánime de los distintos representantes sindicales y en la elaboración del reglamento, pues nada más que para bienes y que funcione este comité, que funcione y que no tengamos algo que está muy de moda últimamente, que son problemas de salud y de seguridad en el trabajo. Señor portavoz del Grupo Socialista. Sí, gracias. Bueno, pues nada, partimos de la base de que es algo necesario el documento como bien lo ha expuesto la concejala, la portavoz del Partido Popular. Es cierto que este reglamento no era necesario que pasara por el Pleno, así viene recogido por ley, pero bueno, ha venido al Pleno, con lo cual también es de agradecer. Y sí hemos echado en falta, hemos comparado con algún otro que tenemos por ahí, la falta de que no venga recogida la estructura orgánica del propio comité, es decir, la elección del presidente y del secretario, que son obligatorios. Por ejemplo, nosotros tenemos un reglamento aquí que viene muy bien detallado, que se le vamos a pasar por si es posible o si hiciera falta, o en cualquier caso si se puede tomar nota de algunos de los aspectos o artículos que vienen aquí recogidos. Y bueno, por lo demás nada, totalmente de acuerdo. Hemos comentado también con distintos empleados de este ayuntamiento la necesidad del mismo y que todo parece ser que va por buen puerto. Inclusive mantuvieron una reunión con la empresa que lleva la gestión de la salud en Trujillo, parece que era Mafre, y que estaban totalmente de acuerdo y que era algo necesario, con lo cual van a encontrar nuestro apoyo en la aprobación de este reglamento. Nada más y muchas gracias. Toma palabra la portavoz del equipo de gobierno y luego, si quiere, la concejal responsable del área primero, la portavoz del equipo de gobierno. Bueno, yo solamente contestarle a las dos cuestiones que ha planteado. Se mantiene reunión con la Sociedad de Prevención de FREMA, que es con quien tenemos realmente el contrato, que se contratan las 4 especialidades porque así obliga la ley de prevención, vigilancia de la salud, ergonomía, higiene y seguridad, ¿de acuerdo? Y con respecto a lo que hablaba del principio de que había que establecer el organigrama, etcétera, etcétera, no es cierto. La ley de prevención no te establece que el Comité de Seguridad y Salud tenga que establecer el organigrama. Sí que te establece que aparezca en el plan de prevención, que está hecho, que está a la disposición de los representantes sindicales. Ellos lo saben, con lo cual pueden acceder a ello cuando quieran, pueden echarle un vistazo o hacer las consultas que estimen oportunos, y eso sí que está recogido en el plan de prevención. Vale. Bueno, ¿quiere la portavoz del equipo de gobierno contestar algo más? Precisar una cuestión más, es decir, aparte de que supone un reconocimiento y un logro, como decía al principio, que por primera vez exista este comité, una cuestión también importante, es decir, a día de hoy, desde que se ha puesto en marcha y de las distintas reuniones que ha habido, se ha conseguido y se consiguen también, a través de que dar constancia de esa baja siniestralidad, bonificaciones en las cuotas a la seguridad social, de tal manera que las cuotas a la seguridad social que a nosotros nos corresponderían serían 5.500 y hemos conseguido una bonificación del 50%, es decir, de 2.500 euros. Y también eso demuestra, bueno, pues que se está funcionando en el área, que está funcionando el área de prevención de riesgos laborales. Y por último, decir que en cuanto a la matización, dice, no aparecía la jerarquía del presidente y de la designación, se lo ha aclarado la concejala, y además decirle que sí que aparecen anexas las actas de las distintas reuniones que se han tenido el 4 de diciembre y el 10 de diciembre, donde hay una designación en un primer momento y una constitución formal del comité, con lo cual con eso queda dado cumplimiento a ese conocimiento de quiénes son los integrantes, de quién ostenta la presidencia, y saben los distintos participantes y miembros del comité que tienen acceso a todas y cada una de las cuestiones, que, como bien decía la concejala, no es obligatoria esa jerarquía con la ley en la mano. Nada más y mucho. Sometemos, por lo tanto, entiendo suficientemente debatido, sometemos a votación la aprobación del reglamento interno de funcionamiento del Comité de Seguridad y Salud del Ayuntamiento de Trujillo. ¿Votos a favor? En contra, abstenciones, unanimidad. 8º punto del orden del día, decretos y resoluciones de la alcaldía, que como siempre están a su disposición. 9º punto del orden del día, mociones y asuntos de urgencia. Señor portavoz de Izquierda Unida, ¿sí? ¿Algún asunto de urgencia? Señor portavoz del Grupo Socialista, ¿algún asunto de urgencia? No. Por lo tanto, pasamos al 10º punto del orden del día, ruegos y preguntas. Señor portavoz de Izquierda Unida, sí.
Gracias, señor alcalde. Bien, le decía al principio de este pleno que yo en el apartado de ruegos y preguntas iba a hacerle un ruego y que tenía que ver con un concepto que es la palabra planificación. Yo sé que cuando se habla de planificación, máxime cuando lo dice alguien que proviene de una fuerza política como la mía, pues la gente se asusta, ¿no? Y planificación, ¿no? Pues, pero la planificación es algo fundamental en nuestra vida, sobre todo en la vida pública y en la vida privada también, al menos en mi profesión. Yo, si no planificara, nosotros no le llamamos planificación, le llamamos programación. Si no tuviera una programación, no sabría qué atenerme a lo largo del desarrollo del curso. Pues en el curso político ocurre algo igual, y yo creo que lo que no tenemos es una planificación, ¿no? Yo desde aquí le ruego que nos sentemos de una vez y establezcamos si tenemos un ROF, si tenemos un reglamento orgánico de funcionamiento, y debatamos y decidamos qué periodicidad le queremos poner a las sesiones, ya no solo de pleno, a las sesiones de las comisiones. ¿Qué utilidad tienen las comisiones? Para que no nos pase lo que a mí me pasó en la anterior comisión, ¿no? Para que yo tenga claro a qué atenerme, para que yo sepa si puedo venir al pleno a hacer una proposición en boche o no, para que yo sepa si la comisión se convoca de una manera u otra y no tenga que estar, como he estado durante todo el año, teniendo que pedirle a permiso al señor secretario para presentarlos en mi centro de trabajo. Porque tengo derecho a ello, por otro lado, pero es incómodo en mi centro de trabajo estar continuamente pidiendo un permiso para venir aquí un día martes, otro día jueves, otro día lunes, porque eso entorpece el funcionamiento de mis compañeros en mi trabajo. Y yo necesito una planificación, necesito una organización, y lo necesito yo y lo necesitan los ciudadanos. Los ciudadanos necesitan saber cuándo hay cada cosa, por un simple concepto de órgano, de organicidad, perdón, y de darle normalidad al asunto, ¿no? Y me da la sensación de que últimamente estamos perdiendo esa normalidad, ¿no? Yo creo que debemos de sentarnos con la mayor naturalidad del mundo y poner, yo entiendo, usted tiene otras funciones que hacer que son muy importantes y que seguramente para nuestro pueblo también son necesarias, pero no pueden entorpecer una a la otra, ¿no? Pero vamos a sentarnos con la mayor normalidad y vamos a decidir cómo queremos que funcione esto, ¿no? Tan simple como eso. Ese es el único ruego que yo le traigo, ¿eh? Señor portavoz del Grupo Socialista. Yo traigo alguno más, en fin. Bueno, totalmente de acuerdo con lo que decía el portavoz de Izquierda Unida. Yo quizá hice la intervención al principio porque de verdad que está uno un poco molesto por esa situación, ¿no? Yo entiendo que quizá mi situación personal me dé cierto margen de maniobra para poder venir a un pleno, pero entiendo que hay compañeros que están trabajando, inclusive de su grupo, que también tengan que estar un poco pues pendientes de cuándo es el pleno o cuándo son las reuniones, y por eso creo que es importante, no por entrar en demagogia como decía la portavoz del Partido Popular, sino porque yo creo que es importante que sepamos, y sobre todo más que nada por respeto. Yo no lo pido ya el respeto para los grupos políticos, pido respeto para los ciudadanos. En fin, bueno, una pregunta a la consejera de Bienestar Social. Cuando se hizo la excursión de las mujeres, se habló también de que todas aquellas mujeres que no pudieran ir a esa excursión en el mes de mayo se iba a organizar otra. Nos están mareando constantemente, no mareando, nos están preguntando que si sabemos algo, y entonces, perdón por la expresión, pero que nos están diciendo que a ver cuándo se va a realizar esa excursión, porque muchas de ellas se quedaron con ganas de ir, y yo creo que tenemos que ser serios nuevamente, y si nos comprometemos, y si hay que decir no, porque también existe el no, se puede decir que no a la gente, pues hay que decírselo. Por otro lado también estamos recibiendo muchísimas quejas con la bolsa de empleo. No sabemos si la bolsa de empleo se ha abierto, si se está contratando personas con financiación propia o solamente con el dinero que está viniendo para los planes de creación de empleo. Y aquí me va a permitir también, en base un poco a la situación que se está viviendo y a las necesidades que hay y a los problemas que están teniendo y a los comentarios que escuchamos, el Partido Socialista le hace una propuesta, y es la creación de una mesa de empleo. Mire, este órgano estuvo funcionando hace 4 o 5 años y yo creo que funcionó bien. Es decir, una mesa de empleo en la que estén representados los sindicatos, que estén representados los grupos políticos y que estén representados las personas de la bolsa de empleo, es decir, 1, 2 o 3 personas de la bolsa de empleo, más que nada porque se pueda cerciorar y puedan certificar de que se están haciendo las cosas bien. De verdad que yo creo que es un poco quitarse un peso de encima,
porque todos estamos escuchando que si hay personas que no están en la bolsa de empleo están entrando a trabajar, que si hay personas que su situación han cambiado, porque es cierto que las situaciones van cambiando y están entrando a trabajar quizá con otros ingresos. Y un poco en base a eso que le estoy diciendo, creo que sería importante para que hubiera una mayor transparencia y para que toda la gente sepa que se está obrando de la mejor manera posible. Por otro lado, una pregunta que es ¿qué ocurre con las fuentes del Paseo Ruiz de Mendoza, carretera de Madrid y Plaza Mayor, que no están funcionando? Denuncia evidentemente la situación en la que se encuentra la farola de la Plaza Mayor, que está junto a la oficina de turismo. Vamos, es lamentable la situación en la que se encuentra. No sé si mejor es quitarla y vender el hierro y conseguir dinero. Por otro lado, también saber cuándo se va a comenzar el desarrollo del reglamento de participación ciudadana que se aprobó hace ya 2 años y con mucho hincapié y mucho énfasis, pero que no se ha puesto en funcionamiento. Las asociaciones están comentándonos qué ocurre con ello. Otra cosa que queremos pedir es que limpien los hierbajos que hay tanto en la Avenida del Perú, la barriada Gabriel y Galán, la Calleja del Portugués, el Regajo, la carretera de la Cumbre, etcétera, etcétera. Es decir, la maleza que hay ahora mismo en Trujillo es insalvable, y hay comentarios a través de internet que son cosas de reír, ¿no? Pero que intentemos hacer un pequeño esfuerzo y sobre todo que se hagan las cosas bien, porque no se puede cortar la maleza, dejarla tirada y volver a cortar y volver a tirar sobre la misma maleza, como está ocurriendo tanto en la carretera de Madrid como está ocurriendo en la barriada de aquí de Gabriel y Galán. Eso es algo que tiene que tener en cuenta. Por otro lado, también la situación en la que se encuentran las obras del Parque Hernán Cortés, que llevamos 1 año de trabajo. Me parece, o creo recordar, que es la mancomunidad la que se está haciendo cargo de ello. Claro, vienen a trabajar 15 días, se van, vuelven a los 3 meses. No sé si usted, como presidente de la mancomunidad, podría hacer algo y decir, cuando se empiece a ejecutar una obra, que se haga, y después cuando se tenga que ir a otra ciudad, a otro pueblo, pues que hagan la obra correspondiente. Yo creo que es lo mejor, porque estamos todos en un barbecho. Todos los pueblos yo creo que están igual. Otra pregunta es a ver qué ocurre con el lío de la devolución de los socios de la piscina municipal del año pasado. Parece ser que se iba a hacer la devolución parece ser que hay gente que no se la ha hecho. Bueno, perdona, déjame que termine mi intervención y después ya me contestáis. Parece ser que se puso una condición, y es que se tenía que presentar la documentación antes de finales de año. No sé si es así o no. Parece ser que hay gente que no la han presentado a finales de año porque no han podido o no se han enterado y ahora lo están reclamando. Y yo creo que tenemos que ser consecuentes también, y quizá porque no hacer la devolución a los vecinos de Huerta, porque también se vieron afectados de alguna manera por el incremento de personas que hubo allí. Sí, yo sé que, hablaremos de demagogia, pero que también se vieron afectados por la masificación que había en la piscina. Bueno, es la propuesta que le hace el Grupo Socialista. Por otro lado también, pues hacernos eco del malestar de un grupo numeroso de empresarios de la zona centro con el famoso tren turístico. Sabemos que han mantenido alguna reunión con el alcalde o con el concejal, me parece que ha sido con el concejal, y que habían llegado a una serie de acuerdos que se plasmaron en un documento o que están por ahí escritos, pero no han comenzado a... Yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos en ese aspecto, y no es que el Grupo Socialista esté en contra del tren turístico, ya lo dejo de antemano, pero yo creo que sí se pueden llegar a ciertos acuerdos para que todos salgamos beneficiados. Tenemos que tener mucho tacto a la hora de beneficiar a unas personas más que otras, y más en estos momentos, como siempre estamos hablando. Sí me gustaría saber cuál es el momento contractual que existe con este tren o con esta actividad, y para que podamos dar una solución a estos empresarios. Por otro lado también, por trasladarle las quejas de varios vecinos de la ciudad que parece ser que le tienen pedido audiencia hace más de 40 días y que no los ha podido recibir. Y lo último que me han dicho, y es un comentario de calle, que no sé si será verdad o no, que su secretaria personal tenía cerrada su agenda y que no podría recibir a más personas hasta a partir del mes de septiembre, por ahí. Comentarios que me han hecho, no sé si es verdad o no. Creo que no será así, porque si es así me parecería lamentable, ¿no?
Y por último, y por no profundizar mucho también, todos sabemos que ha habido una agresión a una familia trujillana hace pocos días. El Grupo Socialista condena evidentemente la violencia y condena este acto que se ha producido, pero sí nos gustaría que de alguna manera por parte del Ayuntamiento hiciéramos algún tipo de actividad contra la violencia en que pudiéramos concentrar a los centros educativos de Trujillo y a todas las personas de Trujillo, que pongamos como un ejemplo vivo, si pueden y se quieren prestar estas familias, para que evidentemente puedan dar testimonio de qué es lo que ocurrió, cómo ocurrió, y que intentemos de alguna manera salvaguardar a la gente, ¿no? Evitar que puedan ocurrir hechos como estos, que yo creo que son hechos muy graves y que debíamos de tomar la iniciativa desde este ayuntamiento para poder hacer algún acto, llámese en la Plaza Mayor, en algún sitio, para que tomemos conciencia de que esto no debe o no puede suceder en nuestra ciudad. Nada más y muchas gracias. Bien, pues muchas gracias y voy a intentar, que creo haber tomado nota de todo, contestarle a todas las cuestiones que se han planteado aquí por parte de los grupos políticos. Empiezo, si quiere, por cuestiones, por ejemplo, como el Parque Gabriel y Galán. El Parque Gabriel y Galán empezaron las obras en el mes de diciembre. Hernán Cortés, perdón, el Parque de Hernán Cortés empezaron las obras en el mes de diciembre, puesto que se está haciendo a través de uno de los talleres de empleo que han sido concedidos a la Mancomunidad. Y pues se contrató al personal a lo largo del mes de noviembre y empezaron en el mes de diciembre a trabajar, que no empezaron además en el Parque de Trujillo, es decir, que las obras en el Parque de Trujillo podemos decir que empezaron en el mes de enero. Hay una previsión por parte de los profesores que son responsables de ese taller de empleo de acerca de cómo se van realizando las actuaciones, ¿no? Es decir, les van enseñando a los alumnos en diferentes módulos las diferentes actividades que tienen programadas en el taller de empleo, y conforme a eso van actuando. Hay una coordinación aparte por parte de los alcaldes responsables de este taller y mía como alcalde miembro, pero aparte como presidente de la Mancomunidad, acerca de las actuaciones, y lo que no podemos nosotros cambiar es, a beneficio de cada uno de los municipios, la programación que el propio taller de empleo tiene. Es decir, se va actuando conforme ellos van superando diferentes etapas. No es la mejor forma para nosotros de adecentar un parque que estaba en malas condiciones, pero es que no hubiéramos tenido fondo para por lo menos dejarlo mejor de lo que estaba. Con lo cual, aun teniendo y sabiendo, y a este alcalde y a este equipo de gobierno, y entiendo que a esta corporación municipal y a los ciudadanos, que nos gustaría empezar una obra el día 7 de enero y terminarla el día 25, la realidad es que si nos acogemos a esta fórmula, la única manera que tenemos para respetar tanto la normativa que tiene el propio taller de empleo como el resto de municipios que forman parte de él es esta. Yo lo que espero es que una vez finalizado el trabajo podamos decir que tenemos el parque en mejores condiciones de lo que lo teníamos anteriormente, aun sabiendo evidentemente, vuelvo a reiterarle, pues del retraso que la fórmula de trabajo que el propio taller de empleo tiene supone para nosotros. Sobre la limpieza de una serie de zonas de hierbas que usted ha hecho de la ciudad, decirle que evidentemente hay una programación y que se va por diferentes zonas, y que además con el invierno que hemos tenido, yo soy el primero que sé de las dificultades y de cómo se encuentra la ciudad. Iremos llegando a todas las zonas, pero las desbrozadoras que tenemos son las que son, el personal que tenemos es el que es, y gran parte de los recursos del ayuntamiento están ahora mismo destinados a esa cuestión. Saben ustedes además que este equipo de gobierno, tanto el pasado año como el anterior, hizo un esfuerzo extraordinario presupuestario, porque para ir con mayor celeridad se contrató a una empresa particular que fue la que realizó esas labores de limpieza y de broce de determinadas zonas, que además algunas hacía años en las que ni tan siquiera se entraba una máquina. Yo sí que reitero desde aquí, y lo he hecho de manera de manera intensa a los servicios técnicos pertinentes, que en determinadas zonas lo que debemos usar es la curación necesaria en el momento necesario para evitar que se reproduzcan ese tipo de hierba de manera tan reiterada. Y desde aquí también aprovecho un llamamiento, aunque ya han salido las cartas de manera formal, a los propietarios de parcelas para que actúen en consecuencia y las mantengan en el estado necesario, para no obligar, como también sucedió el pasado año, a tenerlas que limpiar nosotros y luego tenerles que pasar el coste a ellos, con los consiguientes problemas que todo eso origina. Es decir, que la situación
de los pactos en la ciudad, pues evidentemente todos somos conscientes de lo complicada que es, pero le reitero que se llegará a todas las zonas. Sobre el tren turístico, al que usted también ha hecho referencia en esta cuestión. El tren turístico es una petición de unos ciudadanos, empresarios de Trujillo, en los que llevan desde hace ya varios meses pidiendo al ayuntamiento la puesta en marcha de ese tren turístico. Se les notifica que nosotros podemos autorizar el uso de ese tren turístico, como el uso de cualquier otra atracción o cualquier otro elemento que viniera a la ciudad, siempre por un periodo de tiempo determinado, pero que entendemos que lo más correcto es hacerlo a través de una concesión administrativa. Esa es la idea que se les da si pretenden tener cierta estabilidad. Esto, como le digo, pues se viene negociando desde el pasado año, el mes de octubre, noviembre del pasado año, y al llegar la Semana Santa, una vez que ellos tienen el tren en propiedad, se acredita toda la documentación técnica necesaria, se les permite, a petición suya y en perfecta coordinación, una actuación para precisamente ver cuáles son los problemas que la presencia del tren turístico puede tener. ¿Cuál es la relación contractual? La situación de la gestión del tren turístico en nuestra ciudad tendrá que salir en un pliego de condiciones que este pleno evidentemente deberá conocer y del que ustedes formarán parte. Que para eso se han mantenido negociaciones tanto por parte del concejal delegado como por parte de este alcalde para se pueda, por decirlo de algún modo, el ajustar lo más posible la utilización del tren con el no prejuicio a ninguna de las actividades que se realizan en el resto de la ciudad. Pero para eso todos tenemos que ser generosos y no podemos querer ni utilizar determinados argumentos como son los que se utilizan y que usted sabe perfectamente a lo que me refiero y que ni tan siquiera voy a repetir aquí, porque si nuestro municipio no es capaz de tener la grandeza de entender que tiene que haber cosas nuevas, evidentemente mejor es que nos quedemos como estamos, no hagamos nada y evidentemente lo sé, por eso no se lo estoy por decirlo de alguna manera afeando a usted. He dicho que usted sabe como yo cuáles son las cuestiones de tipo de comentarios a los que me refiero, porque entonces en cualquier caso nunca haremos nada nuevo, porque siempre habrá alguien que sienta que además con la novedad se siente perjudicado. Yo creo que el tren inicialmente no perjudica a nadie, pero es cierto que pues tal vez una vez puesto en marcha tendremos que ver, pues debe parar aquí, pues debe hacer allí, pues puede salir solo 3 veces, pues puede salir solo 7 veces. Esos son todos los tipos de cuestiones que además, créame, que no tampoco muchas veces parece que en la política hay cuestiones más difíciles de lo que en realidad son. Cuando se les permite a partir de Semana Santa aprobar el tren es precisamente para comprobar si los recorridos que se nos han propuesto son los correctos, si los horarios son determinados, cuál tiene que ser la fórmula en la que se gestione, para precisamente una vez analizar esa cuestión, y yo espero que sea el próximo mes de junio, pues pueda venir un pliego de condiciones para que el tren salga a concurso. Sobre la bolsa de empleo y la mesa de empleo que usted me proponía. Mire, al igual, y usted ha hecho referencia en sus intervenciones en varias ocasiones a la cuestión, al igual ha dicho, y más en los tiempos en los que estamos. En los tiempos en los que estamos todo es tremendamente difícil, y más cuando además, por unas cuestiones o por otras, las administraciones públicas somos, para lo bueno y para lo malo, el objetivo de casi todo. Es decir, aquí acaba viniendo casi todo el mundo y aquí parece ser que tenemos la solución a los problemas que tiene todo el mundo. Y aquí además parece ser que todo lo que hacemos o dejamos de hacer, pues evidentemente tiene un nivel de crítica que en estos momentos siempre lo ha tenido, pero que en estos momentos evidentemente está muy elevado por la situación de la credibilidad de las administraciones públicas, de lo que representamos los políticos, etcétera, etcétera. Este equipo de gobierno puso una bolsa de empleo en marcha y esa bolsa de empleo, todos los grupos políticos formaron parte primero de la redacción de las bases, de la baremación que se hizo, y evidentemente eso tuvo un resultado, acertado o no, que seguro que nunca acertaremos al 100%, pero yo lo que sí le garantizo es que en la medida de nuestras posibilidades hemos intentado respetar escrupulosamente el resultado que se puso en esa base. ¿Qué sucede? Usted ha dado alguna de las claves también en su propia intervención. ¿Solo entra gente a trabajar en el ayuntamiento por la bolsa de empleo? No, por suerte para este ayuntamiento. Tenemos el PER, tenemos un plan de empleo local que fue un plan de empleo experiencia, que, me refiero al que vino junto al PER, un plan que vino un especial también del SESPE. O sea que eso está además con una cantidad de dinero muy elevada
para un porcentaje muy pequeño de población inscrita en el régimen agrario, con lo cual, si ustedes ven, desde que se inició este año el PERA, ya por finales del mes de diciembre, enero, siguen trabajando todos esos trabajadores, y no solo los 16 que había inicialmente apuntados en el SESPE, sino que se han ido incorporando, y hemos intentado que todo aquel que reúne requisitos se vaya incorporando. Hay un plan de empleo experiencia, hay un decreto para parados de larga duración, que en enero se hicieron otras pruebas, y además hay otra cuestión, que yo le voy a recoger el guante que usted toma a medias, que sea posible, pero que creo que así se hace y así se ha hecho siempre, y el portavoz de Izquierda Unida me lo puede ratificar. Hay cuestiones de determinada necesidad que fijan los servicios sociales, que son gente que está dentro de bolsa de empleo y que a lo mejor, porque su situación de cuando presentaron la documentación a como es ahora ha cambiado, o por determinadas circunstancias sobrevenidas, pues evidentemente se les contrata. Esa es la realidad, créanme que no hay otra. Lo que pasa es que yo sé que la situación en la que estamos, cada vez que sacamos 9 puestos de trabajo y hay 100 personas convocadas, los 9 que trabajan muy contentos, pero los 91 restantes que no trabajan, pues evidentemente algunos entienden lo que pasa, pero otros pues no lo entienden. Porque yo soy consciente de la desesperación, soy consciente de la situación que hay y de las dificultades que el ayuntamiento tiene para llegar a todas las personas. Pero esa es la realidad que hay. Usted me dice, creemos una mesa de empleo para ver todas estas cuestiones y dar un halo de transparencia. Creo, no le reniego la creación de la mesa de empleo, y añadí además que estuviera presente alguien de los trabajadores. Eso es tremendamente complicado, porque los trabajadores, las 600 personas que hay en la bolsa de empleo, no hay un colectivo homogéneo. En el momento que a lo mejor la persona que nosotros, ¿cómo designamos un representante? Al que es más activo, al que viene aquí, yo le designo y está aquí. Y si dentro de un mes le toca trabajar y entra porque le toca, van a decir que es porque mira, ese es lo que se puso a ponerse en la mesa y por eso trabaja. O sea, yo creo que entre nosotros lo que sí pido es que haya fluidez en la comunicación de si se produce alguna contratación al margen de lo que pueda ser la lista normal de la bolsa de empleo. Pero este ayuntamiento en materia de empleo está haciendo lo humanamente posible y más, y usted lo sabe. Hoy se ha aprobado un expediente de modificación de crédito, parte del Fondo de Empleo Local, del Fondo de Cooperación Regional, que va a ir destinado en su mayor parte a generación de empleo. Nos comprometimos a hacerlo, nos dijeron en los presupuestos 100.000 euros solamente para bolsa de empleo. Eso era para abrir la partida, ya están casi agotados de los trabajadores que han entrado en bolsa de empleo desde el mes de enero hasta el mes de junio. Ese dinero íntegramente, en su mayoría, íntegramente no, porque sé que también habrá que utilizarlo por otras cuestiones, va a ir destinada a bolsa de empleo. Y le doy más datos. Estamos recibiendo llamadas de ayuntamientos que nos han preguntado cómo hemos sido capaces de que el Ministerio nos apruebe una bolsa de empleo. Y me decían que ellos son capaces de dar ayuntamientos más importantes que el nuestro y con mayores de tasa de paro normales. Con lo cual, aparte de que no debemos levantar la cabeza, porque hay mucha gente para Trujillo, gente que lo está pasando muy mal, de verdad, créanme, y esto no lo digo en mérito de mi persona, ni siquiera de este equipo de gobierno, sino de este ayuntamiento, en la medida de nuestras posibilidades, esta ciudad está siendo solidaria y está intentando llegar a todo lo que podemos. No podemos contratar a todo el mundo. Yo, de verdad, créanme, ustedes saben mejor que yo y han visto el presupuesto. De los 8 millones y poco que hay de presupuesto, 700.000 de presupuesto, algo más de 6 millones, algo bastante más, casi 7, son pagar al personal que ya está en el ayuntamiento y los gastos corrientes que este ayuntamiento tiene. Díganme cuál es nuestro margen de maniobra en un tiempo en el que las empresas no es que no quieran instalarse, no es que no vengan, no es que este equipo de gobierno no lo intente, como si la trajera usted, que a mí no me importaría reconocer si mañana viene a verme con una empresa como responsable que soy, decir aquí en el pleno o decir públicamente que la empresa la ha traído usted. El problema que usted sabe como yo, que en general, es que no hay crédito. Y las empresas vienen, tienen muy buena voluntad, las podemos poner el suelo a disposición, regalárselo, pero a la hora de la verdad hay un problema que nosotros no podemos suplir porque no tenemos esa capacidad. Unido a que además estamos en unas zonas en las que el tejido productivo no es muy importante, no se dan sinergias industriales, o sea, toda una serie de problemas. Sigo coincidiendo con usted en que creo que uno de los temas fundamentales para el empleo es el turismo, y por eso estamos haciendo la campaña más intensa que podemos de promoción de la ciudad para que cada vez venga más gente. Creo que además ahí sí que debemos ser valientes todos, y les agradezco a ustedes, y aprovecho porque también ha hecho usted varias intervenciones sobre esa cuestión a lo largo del pleno,
La comisión de industria que hemos creado es muy importante para también hacerle ver a los industriales, no solo para solucionar los problemas que tenemos de licencias, de terrazas, de toldos, etcétera, que usted lo sabe que eso es superable en cualquier momento, sino para hacerles ver que hay que dar pasos adelante, que tenemos que modernizarnos, que tenemos que ser competitivos, que tenemos que dejar de pensar en nosotros mismos como un espacio cerrado y yo mi negocio, no, mi negocio es en la ciudad entera y si le va bien al de al lado a lo mejor también me va bien a mí. Es decir, si al de al lado hace algo muy novedoso y atrae a 500 visitantes, en un principio se beneficiará él, pero también al final me veré en algún momento beneficiado yo, y esa es una tarea en la que yo sí que les pido su apoyo. Sobre las fuentes de la Plaza Mayor, de 3 fuentes que he dicho, el Paseo Ruiz de Mendoza y la carretera de Madrid, todas tienen problemas técnicos, no funcionan, es decir, son obras que, y no, claro, no quiero, ya no lo quiero decir más veces, pero créanme que nos hemos encontrado una ciudad en muy malas condiciones. Ojalá yo vuelvo a repetir en muchísimas ocasiones que si yo me hubiera encontrado un ayuntamiento con déficit muy grande y le pudiera decir, pero tenemos unas instalaciones deportivas que son la envidia de la comarca, pero tenemos la ciudad que es que, es que de verdad es difícil poder decirles que nos hemos encontrado algo importante realmente bien hecho. Yo sé que eso es duro para usted, pero es la realidad, y esa realidad es la que ha llevado a que este equipo de gobierno se sienta aquí, y nos hubiera gustado solucionar muchas más cosas y llegar a solucionarlo todo, pero es difícil. También le puedo decir que, por ejemplo, en la fuente que se hizo detrás de San Martín, en la plazuela del Reposo, el ayuntamiento ha puesto hasta 5 grifos y de manera permanente los quitan, los roban, los rompen. Claro, es decir, civismo también a los ciudadanos, pero fundamentalmente todos los sistemas de la fuente a las que usted ha hecho referencia, la propia fuente de la Plaza Mayor, que en algún momento surtió de agua, están estropeados y se necesita de inversiones importantes para solventarlo. Y claro, usted me dice en muchas ocasiones, priorice, y bueno, pues no es una prioridad, lo podría ser, pero no es una prioridad, porque a lo mejor el arreglo de esas 3 fuentes pues nos puede suponer, sin exagerarle, la de la plaza, lo sé, porque lo hemos intentado en varias ocasiones, son casi 5.000 euros. No quiere decir que no pudiéramos afrontarlo, porque quiere usted, pues 5.000 euros se gastan en otras cosas, sí lo sé, pero realmente no es una prioridad. Sobre más cuestiones que han puesto encima de la mesa, la excursión a la que hace referencia de la concejala de Bienestar Social, se está trabajando en ello. Ha habido varios debates porque tenemos el ofrecimiento, por ejemplo, de la ciudad hermana de Batalla para que se vaya allí. El problema que tenemos que si hacemos una excursión a un sitio diferente, que es lo que yo le he trasladado a la concejala responsable de la cuestión, que si hacemos una excursión a un sitio diferente, ¿por qué las que han ido a Segovia o fueron a Segovia no van a ir ahora a Batalla si es una excursión diferente? Entonces yo la petición que le he hecho es que en la medida de sus posibilidades se organice esa excursión a Segovia de nuevo, para que nadie se pueda sentir en diferencia de condiciones, aunque luego se pueda hacer otra visita a Batalla a la que se vaya todo el mundo. Y le digo que la concejala de la cuestión está trabajando sobre ello. Sobre el pago de los abonos, que usted también ha hecho, hasta donde yo sé, y este alcalde ha ratificado, todo el mundo que presentó en tiempo y forma la solicitud de devolución de los bonos se le han devuelto. Usted me pide que incluyamos también a los ciudadanos de Huertas. Puede ser, pero los ciudadanos de Huertas, lo siento, pero yo se las ha devuelto a los que lo presentaron fuera. Me dicen, pero yo creo que la petición, que era genérica, es decir, los ciudadanos de Huertas disfrutaron de piscina toda la temporada, con mucha gente, ya, pero bueno, es que tenemos que entender que ya llegamos a un nivel de exigencia que ya sería rizar el rizo. Entiendo su papel, dice usted, ni siquiera le voy a acusar de demagogia. Usted se lo pide, usted lo traslada, pero créanme que eso es humanamente imposible. Los vecinos de Huerta disfrutaron de piscina desde la primera fecha de junio hasta la última fecha de septiembre, con más gente, de acuerdo, pero lo hicieron, y el gobierno ha cumplido su palabra, y a todo el mundo que presentó la documentación se le han devuelto los bonos. Más cuestiones. Bien, sobre mi agenda, a la que usted también hacía referencia, y además así puedo enlazar con la reflexión que han hecho los dos grupos, que la he dejado para el final por considerarla la más importante. Mire, yo no he dado cita a nadie para septiembre, ni mi agenda está cerrada hasta septiembre. De hecho, esta mañana, antes de empezar el pleno, he llegado al ayuntamiento a las 8:15 y he recibido ya 3 personas que venían sin cita. Y voy a decir una cosa más que quizá no debería decirla, pero que es la realidad. Anoche vinieron 2 personas a mi casa y las atendí igual. Y si no lo digo por decirlo, es decir, que yo atiendo a todo el mundo siempre y cuando puedo. Es cierto que en las últimas 3 o 4 semanas la situación de mi agenda es bastante más complicada.
Y hoy mismo este alcalde debería estar en una reunión muy importante para Trujillo, que se presentó un proyecto europeo con Almendralejo, con Zafra, con los Santos de Maimona, con una ciudad de Portugal y con varios colectivos más, y el director general de Fondos Europeos del Ministerio de Administración Pública y Hacienda está recibiendo varios de esos alcaldes. Y yo no estoy allí porque habíamos convocado un pleno y tenía que estar aquí. Es decir, y está para mí, como usted dice, antes el pleno que esa reunión importante para nosotros. Entiendo que el resto de alcaldes que están presentes van a defender con la misma fuerza el proyecto que es común que lo pudiera defender yo. Pero es cierto que la agenda en las últimas semanas, desde finales del mes de marzo, se lo puedo decir, está bastante más complicada para mí para poder recibir a tanta gente. Pero sigo recibiendo gente. Lo que pasa es que es cierto que muchas veces hasta ahora están acostumbrados a pedir citas y normalmente no he tardado más de 1 o 2 semanas en dar citas. Y ahora la agenda está más complicada y se está tardando más. Ni a 40 días, ni a un mes, ni al mes de septiembre. Yo voy a seguir estando aquí y seguiré dando citas a la mayor brevedad que verdaderamente vaya pudiendo. Y con esto enlazo con la reflexión muy importante a la que ustedes hacen referencia acerca de la celebración de los plenos. Miren, voy a empezar por una parte que creo fundamental, porque además es la que considero que puede generar más controversia. No es verdad, y en algún momento del pleno lo he visto, bueno, por lo menos transcribir en sus palabras de ambos grupos, que nosotros no fomentemos la participación ni de los grupos ni de los ciudadanos. Decía el portavoz de Izquierda Unida, dice, es que yo voy a las comisiones y ya se da el asunto por cerrado y no se me puede y no se me permite o no se me deja presentar, por ejemplo, mociones in voce en el pleno. Las mociones in voce, usted sabe de la complejidad que tienen, porque lo que usted propone puede adaptarse a la norma o no. Y supóngase que además alguno de los grupos, si usted presenta una moción in voce, le cambia completamente el sentido de la moción, tenía decidido el sentido de su voto, y con ese cambio que nosotros, el equipo de gobierno, le aceptamos a usted, a lo mejor ese grupo que desconoce cómo afecta al conjunto de la moción, pues la vota a favor porque esa era su idea, o la vota en contra o se abstiene, y si la vota a favor luego dice que no es eso lo que ellos aprobaron. Ese es el problema de las enmiendas in voce. Nosotros hemos mantenido un acuerdo que usted sabe que fue una concesión del anterior equipo de gobierno, del anterior gobierno de esta ciudad, cuando estuvo en minoría. Yo llevo 10 años en este ayuntamiento. Las comisiones desde el año 2007 se han celebrado con una semana de antelación, que fue una petición que hicimos los grupos mayoritarios, que no el del gobierno, al gobierno, cuando el gobierno estaba gobernando con una mayoría simple. Y que este equipo de gobierno, con una de las mayorías absolutas más grandes que ha habido en la historia de la democracia de esta ciudad, sigue respetando los 7 días. ¿Para qué? Para que usted, al menos, y desde que tienen el conocimiento de las cuestiones en la comisión hasta que se celebra el pleno, puedan hacer todo tipo, hasta 2 días antes por lo menos, para que se puedan ver, que entiendo que es lo que debe ser, puedan aportar todo lo que estimen oportuno. Sé que en la última celebración de las comisiones hubo cierto debate porque no tienen acceso a la documentación previa a la celebración de las comisiones. Tampoco es una cuestión que la ley marque y que el secretario ni le responsabiliza ni me responsabilizo yo. Creo que el secretario lo que ha hecho es hacer cumplir lo que dice la norma, pero se le ha pedido que se pueda entregar la documentación. Este equipo de gobierno convoca a los plenos con la antelación suficiente para que ustedes puedan organizarse. Y este equipo de gobierno les permite casi cualquier aportación, créanme, que ustedes puedan hacer. Evidentemente cuestiones que nosotros no consideramos, y eso, el resultado luego de sus aportaciones puede ser afirmativo o negativo. Pero yo creo que lo que es en tiempos se puede participar. Damos voz al público, siempre, en todos los plenos, todas las personas que quieren que participen, sin pedirle. Pueden preguntar lo que quieren y siempre se les responde en los plenos. Que en una inmensa mayoría de ayuntamientos, ustedes lo saben, se exige a la oposición registrar las preguntas por escrito, con un previo de antelación, porque si no el gobierno no sabría qué responder. Se pide al público en otra serie de ayuntamientos que también registre lo que se va a preguntar por escrito, porque ninguno de los que nos sentamos aquí somos infalibles ni sabemos absolutamente todo lo que pasa en el ayuntamiento. No lo sabemos. Y nosotros les permitimos y se les responde en una inmensa mayoría de pleno lo que hay aquí. Y yo intento, además, vuelvo a reiterar, siempre estoy a su disposición, siempre que esté en la ciudad, los concejales, para cualquier cuestión que planteen.
Otra cuestión que creo que es el debate y el fondo del asunto, o sea, no comparto de verdad la idea de que no se participa. Los plenos se están retransmitiendo ahora mismo en directo. Este ayuntamiento siempre, este y otro equipo de gobierno, autoriza que se retransmitan por los dos medios de comunicación, por todos los medios de comunicación que hay en la ciudad. Que no en todas las ciudades graban las televisiones todos los plenos, porque aquí hay cuestiones que se debaten que a veces pueden afectar a la intimidad de determinadas cuestiones, y aquí nunca jamás se ha puesto ninguna pega que ningún medio de comunicación trabaje, grabe y tal. O sea, yo creo que los ciudadanos de Trujillo son unos de los que más capacidad de información y de participación tienen. Cuanto menos de información a la ciudad. Otra cosa es que tengamos que debatir, y enlazo con otra reflexión que hacían sobre el reglamento de participación ciudadana, otros cauces de participación. Ahora, el asunto central, que sé que además es donde está el debate político, por mi doble condición de senador. La celebración de las sesiones plenarias los primeros miércoles de mes, a las 10:30 de la mañana, que han sufrido diferentes cambios. Miren, yo he tenido propuestas por parte técnica y además comparándola con otras ciudades como Zafra, que ahora gobierna el PP y ha mantenido lo que hacían sus compañeros que mantenían en la anterior legislatura, que hacen lo siguiente, que es, por ley, como ha dicho mi compañera, por todos del gobierno, por ley a este ayuntamiento le toca un pleno bimensual. Que ese pleno bimensual puede ser el que sea ordinario, porque es el que la ley exige que sea ordinario, y que puede tener prefijada una fecha. Y luego deja a potestad del gobierno la celebración de plenos, y celebran en Zafra plenos todos los meses, porque dejan a potestad del gobierno y del trabajo que hay en el ayuntamiento, pues la celebración del pleno ordinario del mes. ¿Por qué se celebra el pleno hoy? Porque no pudo celebrarse el 1 de mayo, la ley dice que al día siguiente era el día 2 de mayo, nos parecía que no tenía tampoco ningún sentido en plena Feria del Queso, aquí estábamos todos, podíamos haberlo hecho, tampoco había asuntos de enjundia y hemos esperado que hubiera algún asunto para poder celebrar el pleno. Yo podía no haber celebrado pleno en el mes de mayo y más cómodo para mí, pero es que este alcalde no quiere, y se lo digo de verdad, que pase ningún mes sin que se celebre un pleno, si no hay una causa muy justificada, y sé que ha habido un mes que no lo hemos celebrado, el mes de enero del año 2012. O sea, fíjense, no, me acuerdo perfectamente, pero este alcalde no quiere que pase un mes sin que haya pleno. Si no se celebra el día ordinario por una determinada cuestión, que se celebre otro, pero que se celebre. Y en todos los plenos extraordinarios, excepto los que sí han tenido el concepto global de extraordinario, es potestad mía el que haya ruegos y preguntas, pero es que entiendo que si no se ha celebrado el pleno ordinario, yo no puedo coartarles a ustedes su labor de control y oposición al gobierno. Y por eso siempre se pone ruegos y preguntas. No hay un problema puntual de que el miércoles yo pueda estar o no pueda estar en un pleno. El próximo miércoles usted tiene el calendario de sesiones del Senado público y pensará que no voy a estar. Yo voy a estar aquí, pero en el pleno hay ruegos y preguntas. No puede haber más porque no hay asuntos en el orden del día. Porque la situación del ayuntamiento y claro, el primer miércoles de mes, claro, respeto el primer miércoles de mes, pero no hay asunto y tendremos que celebrar a lo largo del mes de junio otro extraordinario cuando haya asuntos, porque sabemos que hay asuntos encima de la mesa, pero que no tienen toda la información necesaria o no están informados para hacerlo. Entonces yo me siento con ustedes cuando quieran y vemos la fórmula, pero ese es el objetivo fundamental. Este alcalde es senador, pero este alcalde no pone el Senado por encima de sus responsabilidades en el ayuntamiento. Lo digo de verdad y le reitero, hoy a las 10:30 hay una reunión en Madrid, en el Ministerio, y estoy aquí. Y es una reunión importante, pero porque entiendo que tengo que estar aquí. Y cuando tengo pleno en el Senado, pues yo si quería se lo podía decir, podíamos cambiarlo. No, a no ser que haya una cuestión fundamental que tenga que estar allí, yo sí tengo que estar aquí, estaré siempre aquí, porque ese es mi compromiso y aquello es un complemento más, que lo utilizo en pos del bien de esta ciudad y del bien del resto de ciudadanos que han confiado en mí y mi partido que confía en mí. Pero nada más, se lo puedo garantizar. Se lo puedo garantizar. No voy a estar en ningún acto del Senado para faltar aquí. Y eso me lleva a muchos esfuerzos, pero esa es mi responsabilidad y por eso estoy aquí. Y aprovecho además pues para decir que en ningún caso se antepone una petición del Senado a una petición de este alcalde. Evidentemente hay alguna cuestión menor, pues que si la puede resolver cualquier compañero, pues delego en ellos, que para eso hay un equipo de gobierno y pueden hacer también funciones también como yo. Por lo tanto, si ustedes quieren, nos sentamos y fijamos una nueva fecha de pleno, pero que les digo que tal y como está la situación, absolutamente novedosa, cambiante, difícil, va a seguir teniendo que haber a lo largo del mes más de un pleno extraordinario, porque es que hay cuestiones que pues el asunto del tren, pues hay que cerrar diversos flecos de negociación. A mí me gustaría que estuvieran para el miércoles y yo podía traerlo el miércoles porque lo ha visto el equipo de gobierno, pero no lo han visto ustedes y me parecería, y yo se lo podía dar 48 horas antes, pero entonces sí que entendería que ustedes me dijeran que yo estoy vulnerando su derecho a participar y a tener información.
Y no quiero hacerlo. Quiero, por ejemplo, se lo he dicho, en el mes de junio, aunque el día 5 hagamos un pleno normal con ruegos y preguntas, pues tendrá que haber otro pleno extraordinario. Y yo, si quieren, también les propongo aquí, para evitar el coste, es decir, renunciemos, que no hay ningún problema, aquí estamos todos, renunciemos a las dietas de los plenos extraordinarios. Y al final este ayuntamiento, y aprovecho para decirlo en beneficio de todos ustedes, que sé que los ciudadanos de Trujillo lo saben, que este ayuntamiento es de los pocos de este país donde menos se paga por asistencia a pleno y no se cobra nada por parte de los concejales por asistencia a comisiones. Y eso es una cuestión heredada de anteriores situaciones que me parece correcta. Y lo digo en beneficio de todos mis compañeros que están aquí. Con lo cual, el coste no es por nosotros, el coste es por la situación que hay. Pero de verdad que si quieren se cambie la fecha de pleno para evitar los plenos extraordinarios, les advierto, puede sonar amenaza, no es amenaza, va a tener que seguir habiendo plenos extraordinarios. Y si quieren, pues nos ponemos de acuerdo en cómo podemos fijar un pleno ordinario para que ustedes lo tengan prefijado. Pero que participación, se lo reitero, toda la del mundo y más, toda la del mundo y todas las que ustedes quieran. Yo ni le llamo al orden a usted cuando ha intervenido en la segunda cuestión. No era, como ha dicho el portavoz de Izquierda Unida, y por eso no le he contestado, no era objeto de debate. En el segundo punto del día se estaba hablando, o en el tercer punto, de la modificación de la ordenanza. Y yo, como presidente de esta sesión, le podía haber dicho, le llamo a la cuestión, ahora no es momento de hablar de eso y quitarle la palabra. No lo he hecho nunca en el pleno. Nunca les he puesto límite en lo que hablan, porque es que creo que no hay nada que tal. Otra cuestión que es muy importante y que siempre se habla aquí es que tengamos que tener un reglamento, a lo mejor, de funcionamiento del pleno, en el que diga las intervenciones serán de 10 minutos, las intervenciones por grupo serán de tanto, hay réplica, contrarréplica, pero yo creo que no es necesario, vuelvo a reiterarlo, no es necesario, porque no hay nada. Agradezco también la buena voluntad de ustedes, y yo no les he echado en cara nada, pero que no traslademos la sensación de que no se debate en estos plenos, porque yo creo que hemos debatido y algunos plenos saben ustedes que han durado bastante, sin ningún límite de decir usted lo quieran y sin apelar a una necesidad de tenerles que llamar al orden por parte de la presidencia. Creo que está todo contestado. Perdón, no lo he anotado porque era la última reflexión. Bueno, sobre la cesión a la familia, desde aquí se hace, si quieren, hago públicamente mi condena más absoluta a los hechos. Lo he hecho de manera personal, he estado informado desde el primer momento. Creo que es un hecho, por suerte, excepcional. Y que todas las cuestiones que sean contra la violencia, pero créame, más que de la propia administración, y no es que yo no quiera hacerlas, creo que deben surgir de otros lugares y que el ayuntamiento se adhiera. Este ayuntamiento y esta corporación municipal condena firmemente la violencia, como usted ha hecho, a esa familia y a cualquier otra que se le produzca. Son unos hechos que por la situación generan mucha preocupación pública, sobre todo por la diferencia de edad entre los agresores y agredidos, pero que por desgracia para nosotros se producen de manera más reiterada, de lo que quisiéramos, sin llegar a ser tan notorios como han sido esos. Por lo tanto, yo me adhiero y el ayuntamiento se adhiere a cualquier movimiento en pos de la no violencia que se organicen desde aquellas personas que tienen una responsabilidad en la materia, principalmente educadores y padres, porque este ayuntamiento, yo creo que con una celebración de plenos como estos, en el tono en el que hablamos, en nuestra actitud general en la calle y en todo lo demás, estamos dando ejemplo permanente de lo que no debe ser la violencia. Yo creo que nosotros no representamos aquí nunca un carácter agresivo, ni tenemos un ambiente que digamos tensionado para sentirnos en algún modo corresponsables de una situación general que se pueda vivir de tensión. Por lo tanto, mi condena y la condena del ayuntamiento más firme a las agresiones producidas a esa familia y nuestra disposición a colaborar en cualquier actuación que se pueda hacer en esta materia. Nada más, se levanta la sesión y si alguien del público quiere hacer alguna pregunta sobre el orden del día, a su disposición.